y ahora ya lo tenemos al aire a Álvaro de la Madrid. Él es abogado, dirigente, actual dirigente de la UCR, escritor. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de estos libros que da mucho que hablar de la década kirchnerista, la década enterrada de Cristina Kirchner, pero ya lo tenemos al aire. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por estar en comunicación con Leo por 3 Radio. Una Argentina que sabemos en un año particular, un año en donde se están decidiendo ciertas fuerzas, cierta extensión de poder, si se quiere, pero un poquito siguiendo lo que usted publica habitualmente en sus redes, y teniendo también en cuenta la gran cantidad de denuncias en torno a la candidatura y también en torno a la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, y si así fuese, si Cristina llegase de alguna manera a algún cargo y fuese candidata, ¿pensás que de qué sector recibiría de la población los votos, y si la gente realmente abrió los ojos para entender quién es realmente Cristina? Bueno, de eso se trata mi último libro, digamos, Sí. ¿no? Sí. Las inquietudes que formulo en el libro intentan realizar una módica contribución para que todo esto que vamos aprendiendo colectivamente en democracia nos ayude a no tropezar con la misma piedra, ¿no? De nuevo, a aprender. La verdad que se han recostado únicamente en la provincia de Buenos Aires. Y en mi libro, La década enterrada, que le entregué a Ignacio Iraola de Planeta una semana antes de que inicie el gobierno Macri, y fue el primer libro de política que salió y de análisis, no de lo que había pasado, sino también de lo que venía, allí decía y explicaba la real magnitud de la corrupción, la necesidad de investigarlo, la necesidad de que haya justicia en la Argentina, pero también planteaba que esa corrupción iba a intentar desestabilizar, que había dinero enterrado, que se iba a dar una batalla. Hay un capítulo que se llama La batalla del conurbano, ¿sí? Sí. Porque decía que en la provincia de Buenos Aires se iba a jugar prácticamente la gobernabilidad de la Argentina, que la expresidenta iba a ser candidata, y hablaba del drama del narcotráfico, que en ese momento todavía no era un tema de agenda en la Argentina. ¿Pero por qué todo esto? Porque la verdad que lo que tenemos que tener como norte es el hecho de aprender de estas cosas. Pero aprendemos como sociedad. Recién estuvimos con Julio Bárbaro y le dije, bueno, hay que nacer de nuevo, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Y dijo, no, esto comienza, nos dio un tiempo, ¿no? Desde cuándo se empezó a robar y qué sé yo. Julio siempre está en directo, pero, a ver, ¿aprendemos o no como sociedad? Bueno, ese es el desafío, pero a eso quería llegar. Aprender no es solamente cambiar, aprender es crecer. ISIS, por ejemplo, propone un cambio, pero propone volver al siglo XI. Es decir, que aprender claramente no es solamente cambiar, es crecer, es evolucionar, es no repetir los errores y demás. Y la verdad que uno cuando dice esto se preocupa, porque me pasó durante todos estos años que intentaba alertar a la sociedad que el kirchnerismo estaba usando el menemismo sin investigarlo, por miedo a ser salpicado ellos incluso, para construir un poder que lo construyeron, pero a costa del futuro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la Argentina? Tenemos que construir el futuro en la Argentina, ¿sí? Tenemos que volver a discutir el futuro de la política, pero para eso tenemos que saltar a los enemigos del futuro. Y los enemigos del futuro no son solamente los que quieren volver al pasado, son también los que lo que defienden el futuro, pero lo hacen mal. ¿Cómo se defiende al futuro mal? Privilegiando exclusivamente el corto plazo y haciendo cosas, que esta es la preocupación que uno tiene, empieza a tener tibiamente, pero la tiene con el actual gobierno. La tentación a hacer cosas que sean, que le posibiliten incluso al gobierno una victoria a cambio de sacrificar el futuro. En todo caso, solamente se trataría
de una victoria inútil, digamos, ¿no? Porque si el cambio no asegura en la Argentina un cambio del sistema político y no va hacia un lugar que tiene que ver con no repetir cosas que no queremos más, bueno, no habremos aprendido nada de nuevo. Sí, Álvaro, ¿cómo te va? Te saluda Juan Pablo. ¿Qué tal, Juan Pablo? Bueno, pensando un poquito hoy en el personaje Lustó, bueno, y esta situación de el apartamiento, ¿no? Que Cambiemos, ha decidido tomar, ¿no? Respecto de Lustó. ¿Es políticamente correcto o conveniente que a Lustó, digamos, lo dejaron afuera, digamos, ¿no? De las próximas elecciones? Yo creo que eso se trata de una preocupación perdidosa de Rodríguez Larreta, y a mí me preocupa. Mirá, te lo voy a decir en forma coloquial, lo que pienso de eso. Esto es como si se debía jugar un partido de fútbol, ¿no? En el cual estaban incluidos determinados equipos, ¿no? Entre ellos el radicalismo. Yo pertenezco al radicalismo. Sí. Bueno, el PRO, que es el que tiene más poder, sí, es como que dice, bueno, el partido de fútbol lo vamos a jugar con pelota de básquet. ¿Cómo con pelota de básquet? Sí, con pelota de básquet porque el arquero nuestro no ataja bien, así no le pueden patear arriba, no la puede levantar a la pelota. Y uno dice, bueno, está bien, empieza a analizarlo y por ahí quiere negociar y dice, si vamos a jugar al fútbol con pelota de básquet, juguemos en la cancha de Vélez, porque para equilibrar las cargas, y de golpe te dice, no, mira, el partido se suspende y perdiste los puntos, porque no nos gusta el número 9 que vas a poner en el equipo tuyo para jugar contra nosotros. Esto es más o menos, digamos, para que la gente lo entienda, esto es lo que ha pasado. Y lo peor de esto que a mí me preocupa es que culpan al radicalismo de su exclusión. Es decir, es un argumento que no resiste la lógica, cuando a gritos, desesperadamente, desde todos lados se ha dicho, queremos competir, tenemos derecho de competir, y si perdemos no hay problema. Ahora, así Elisa, tiene que ser. Ahora Elisa Carrió, digamos, ¿qué postura tiene frente a esto? Porque no sé si se ha expedido respecto a esta oportunidad que quiere Lustó de ir a internas. Me parece que es lo más lógico y lo que pretende él. Bueno, pero ella ya ha dicho que ya hay un acuerdo y que el radicalismo queda excluido, lo ha explicado, incluso se ha reunido con el presidente y dijeron, hay un acuerdo, el radicalismo está excluido. Yo pongo este ejemplo, que lo vengo sosteniendo todos estos días en entrevistas que me hacen distintos periodistas. El ejemplo es Chile y también es Uruguay. En Chile hay 3 países en la coalición de gobierno, el Partido Radical, el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano. Ahora, cuando viene un turno electoral, y mucho más el Ejecutivo, compiten entre ellos, porque son fuerzas que piensan distintos, ¿sí? Entonces compiten. A nadie se le ocurre decir, no, vos no podés competir porque no me gusta el candidato que vos llevás. El socialismo no le dice a la democracia cristiana, no, vas de vuelta con Frey, que Frey ya perdió una elección anterior, no me gusta ese candidato. No, a ver, en democracia lo que debe perdurar, y estamos pensando las cosas al revés, no son las coaliciones, son los partidos políticos. Las coaliciones formalmente, ¿sabés cuándo concluyen? Cuando se termina la elección. Ahí concluye la coalición. Ahora, ¿qué pasa? La política que hace a través de los acuerdos entre esos partidos, por supuesto que eso perdura y van trabajando juntos, incluso en la colaboración parlamentaria y demás. Pero las coaliciones, lo dice la ley de partidos políticos, termina, desde el punto de vista formal, lo estoy diciendo, terminan con la elección. Lo que perduran son lo que siguen después son los partidos políticos, que a través de acuerdos programáticos continúan trabajando juntos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, claramente. Igualmente entendimos nosotros el último tiempo que no llegó el partido político al poder, realmente han llegado las personas. Hay un personalismo desenfrenado. Claramente nos pasa también en el mundo del espectáculo, gente que quiere también meterse de lleno en la política y aparece una cara visible sin representar ningún partido político, solamente tiene una idea de querer cambiar las cosas. Eso no es suficiente. Por lo que entiendo yo, tendríamos que volver a construir la base, ¿no? Desde los partidos políticos me parece que es la manera de organizar mejor la política de acá a futuro. El asunto es que se está buscando mismo el PRO también, buscando personas que puedan levantar algún puntito para las elecciones. ¿Así o no me equivoco, Álvaro? Sí, claro, por eso que desde la política uno también tiene que hacer docencia, tiene que explicar estas cosas para que la gente entienda cuál es el planteo que formula. Miren,
después de todo lo que nos ha pasado estos años, yo en lo personal he luchado contra este gobierno que se fue como pocos argentinos, mire lo que le digo, sin autoelogiarme, porque es la verdad esto. Ahora, yo no luché para que siga la imposición por sobre la deliberación, ¿sí? Yo no luché para que algunos se tiente a seguir ejerciendo el destrato, ¿sí? Y que sigamos deshabituados a aceptar al que piensa diferente. Entonces, uno ha luchado por una serie de ideas que tienen que ver lograr la sanidad republicana en la Argentina, ¿sí? Lograr la transparencia en la política, lograr que haya debate. Ahora parece que está bueno, e incluso yo lo escucho a algunos periodistas que replican esto, no es un cargo para ustedes, pero pareciera que está bueno no hacer elecciones. Y dicen, no, hemos consagrado la unidad. Las unidades son importantes y evitar las internas cuando son sinceras y cuando son genuinas y auténticas. Bueno, ahora vamos a esto. Entonces, nosotros todos sabemos que Cambiemos es una coalición. Ahora, lo estoy afirmando, a mi modo de ver. Sí, ahora, en función de esto, por eso hay tantos desajustes intracoalición, por así decirlo. Sí, porque no se respetan las reglas, digamos. De lo que estamos hablando es que Cambiemos es una coalición, pero obviamente que tiene un socio ultramayoritario, que es el que gobierna y es el PRO. Y no se respetan las reglas, es decir, se utiliza una mayoría para someter las reglas y para dejarlas de lado. Incluso el argumento es peligroso. Se dice que no hacer elecciones, se llega a decir incluso que no hacer elecciones es bueno para la República. Y eso no puede ser así, porque no hay que tener ningún miedo, no hay que tener ningún elemento ni consideración negativa a que una elección entre una coalición le pueda aportar algo malo. No, porque legitima los liderazgos, dejan claro absolutamente quiénes integran la lista, deja cómodos a todos, porque bueno, el que perdió compitió y así es, y no hay ningún problema. Ahora, yendo a los liderazgos, Álvaro, vos mencionás en las redes sociales que Merkel es el humanismo y el liderazgo en Occidente. O sea, ¿a qué se debe esta afirmación? Porque hay muchos que no están muy a favor de la visita de Merkel, que la toman como oportunista, tomando en cuenta que, todavía las inversiones no llegaron a Argentina. Yo digo que Merkel es el humanismo porque es el único reducto claro que queda en Europa del no miedo al otro, de la no discriminación, de no ver en el otro a un enemigo, de no ver incluso, te lo digo claramente, de no ver a todo aquel que es islamita como terrorista, y de alguna manera eso queda ratificado. Cuando Obama deja el poder, el último viaje que hace es a Alemania, y es un viaje muy simbólico, porque estas cosas se eligen, no surgen al azar, que en definitiva el simbolismo es como si le estuviera pasando la posta. Hay una gran tentación. Yo he estado en mayo del año pasado en Europa. Hay una gran tentación al populismo y a simplificar las cosas, es decir, los negros, los extranjeros, los islamitas son el peligro, digamos. Y esto, claramente genera una xenofobia que no es bueno, digamos, ¿no? Álvaro, tenemos que dejarte porque estamos a full con otro invitado, pero vamos a tomarte en cuenta próximamente para que nos comentes un poquito más, ¿no? ¿Qué es lo que hablas en el libro? ¿Cuál es la figura Cristina? Si quiere volver a renacer en estos tiempos y cuál sería el impacto en este nuevo año electoral. Sí, con mucho gusto, a disposición de ustedes. Siempre es un placer.